Señora tiene 84 años y consulta acerca de la vacuna contra la neumonía. ¿Nos pueden contar de qué se trata la vacuna y para qué sirve? Dos cosas. Primero, que SADI hizo una campaña que se llama Evitemos la neumonía, que ha estimulado mucho la demanda de la población, de la vacunación. Y lo que nosotros notamos es esto, es que la gente no sabe que está disponible la vacuna y no sabe que hay una vacuna para prevenir la neumonía, no sabe que está disponible en forma gratuita para los mayores de 65 años y sobre todo no sabe que la neumonía puede ser algo muy grave en las personas mayores de 65 años y en las personas menores de 65 años con algunos factores de riesgo que puede requerir internación y puede comprometer incluso la vida y en caso de no fallecer la persona puede, digamos, puede pasar de ser una persona, un adulto mayor, como se llama, robusto, a alguien que tenga realmente un impacto en su calidad de vida. Así que sí, hay dos vacunas que previenen la neumonía. Una es la vacuna contra el neumococo y la otra es la vacuna contra la gripe, que puede evolucionar a una neumonía viral o a una sobreinfección bacteriana. Y en los mayores de 65 años puede ser muy grave. Así que están las dos vacunas disponibles. La vacuna contra la neumonía se llama esquema secuencial. Es una vacuna que se llama conjugada primero y en los mayores de 65 años al año tienen que recibir otra que es diferente, que cubre contra 10 serotipos más y se llama polisacárida. Y la vacuna antigripal la deben recibir todos los años para prevenir las dos causas de neumonía más frecuentes que se pueden prevenir a través de vacunas y sus complicaciones y eventualmente también la muerte. Bien. ¿Qué esperan este año en invierno con esta nueva gripe que seguramente aparecerá aquí en la República Argentina? ¿Qué se espera? Bueno, todos los años tenemos circulación del virus de la gripe que, a diferencia de lo que mucha gente piensa que es sinónimo de resfrío y que es algo banal, la gripe en algunas personas, sobre todo en algunas personas que integran algunos grupos de riesgo de complicaciones, puede llegar a ser un problema grave. Todos los años la actividad de gripe varía, no es exactamente igual, pero por lo que está sucediendo en el hemisferio norte, que es el invierno actualmente, sabemos que hay actividad de gripe, sobre todo, digamos, relacionada a un subtipo del virus de la gripe que se llama H3N2, pero bueno, lo importante es saber que ese subtipo en el hemisferio norte está provocando un mayor número de casos. Entonces, como todos los años, uno no quiere alarmar, pero uno se tiene que preparar. Se tiene que preparar y la principal medida de prevención contra la gripe es la vacuna. Es una vacuna que, como sabemos, tenemos que darla todos los años porque la composición de la vacuna va cambiando en función de que el virus va mutando, va cambiando. Entonces, todos los años tenemos que vacunar. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Y los repaso brevemente. La señora que recién mencionábamos, que hablaba en el video, todos los mayores de 65 años y los menores de esa edad que tengan factores de riesgo, problemas pulmonares o cardíacos crónicos, diabetes, inmunodeficiencias de cualquier tipo. Todos los niños menores de 2 años y a partir de los 6 meses se deben vacunar. Las mujeres embarazadas, ustedes saben que durante el año 2009, durante la pandemia de influenza, tuvimos casos graves en embarazadas y mayor frecuencia de enfermedad de las embarazadas. Y todos los que trabajamos en el ámbito de salud, todos los años nos vacunamos porque nosotros estamos más expuestos, pero al mismo tiempo nosotros le podemos transmitir la gripe a personas, a grupos más vulnerables de tener complicaciones de gripe. Eso es en general, ahí podemos hablar de más detalles, pero creo que esto es lo más importante a transmitir. Gripe tenemos todos los años, a veces hay más casos o más gravedad, a veces menos, pero tenemos todos los años. Bien, excelente. ¿Una pregunta por ahí? Hola, buenas tardes. Buenas noches, algo así. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, soy miembro de la Fundación Raíces Argentinas y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué rango, o sea, de la vacuna del HPV es a partir de los 11 años en las nenas y en los varones? ¿Hasta qué edad es? Sí, perdón, o sea, para que cerrarte la pregunta sería, porque son 3 dosis y tengo entendido que es hasta los 40 y hasta los 45, pero no sé si eso es así o no. Hay dos visiones, lo que es la visión de salud pública, que es que la vacuna se da en las mujeres a los 11 años que hayan nacido a partir del año 2000, se incorporó en el año 2011, o sea que si nacieron a partir del año 2000 y no iniciaron o completaron el esquema, deben recibirla. Y en los varones se incorporó este año 2017, el año pasado, que hayan nacido a partir del año 2006. Esa estrategia de salud pública es para vacunar lo que se llaman cohortes, digamos, en función de los años que fueron naciendo, con el objeto
de lograr 3 objetivos, que a los 11 años es un momento de la vida en el cual la vacuna, el organismo responde muy bien a la vacuna, genera muchos anticuerpos y duran mucho tiempo. Es un momento en el cual hay otras vacunas en el calendario, así que el programa de vacunación está preparado para vacunar a los 11 años y tenemos mejores coberturas de vacunación. Y es un momento en el cual, como la vacuna es preventiva y no terapéutica, la mayoría de las personas que se vacunen a los 11 años todavía no tuvieron contacto con el virus, entonces se previene la infección y sabemos que dura mucho tiempo esa prevención y se evita la infección por 2 genotipos que son de bajo riesgo de dar cáncer, pero que dan verrugas genitales y tienen un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes con la recidiva, y los genotipos de alto riesgo que, si evolucionan a una infección persistente, pueden dar cáncer de cuello de útero, de pene, de ano, de vagina y de garganta. Entonces ese es el motivo por el cual se vacuna a los 11 años en salud pública y está en calendario en ese momento, y todas las niñas que hayan nacido desde el año 2000 hasta ahora y los niños 2006 deben iniciar o completar el esquema, que son 2 dosis, ahora se simplificó el esquema, si lo inician antes de los 14 años y son inmunocompetentes. Al mismo tiempo también, para los inmunocomprometidos, porque si se infectan por un genotipo de alto riesgo o de bajo riesgo tienen más riesgo de evolucionar a una infección persistente y tener más síntomas, y si desarrollan cáncer tener peor pronóstico, las personas entre 11 y 26 años que viven con VIH o fueron trasplantadas deben recibir la vacuna con 3 dosis porque necesitan una dosis más para responder. Y desde el punto de vista individual, en el sector privado, no cubierta por el calendario nacional de vacunación, si hay alguna persona que, digamos, pueda evaluarse en forma individual, que se beneficien por la vacuna, sabiendo que a medida que uno es más grande responde menos, duran menos los anticuerpos y ya tiene más posibilidades de haber tenido contacto con el virus, se puede aplicar en el sector privado hasta los 45 años. Yo, por ejemplo, me vacuné, o sea, ya la segunda dosis, pero no en el sector privado, sector público. Por eso era mi pregunta, tenía dudas. Pero vos tenés 11, se nota que sos muy pequeña. Después me decís Era dónde por te la eso. diste y charlamos. Gracias. se nota que sos muy joven. Dale el micrófono al señor que está 3 filas más arriba levantando la mano. Bien, Hola, buenas noches. buenas noches. La pregunta es para Carla. Con respecto al meningococo B, digamos, la posibilidad de, digamos, la indicación y la posibilidad de incorporación al calendario. La vacuna contra el meningococo B es una vacuna que se registró hace poquito en Argentina, que protege contra el 50% de las cepas de meningococo que suceden en Argentina. La enfermedad por meningococo es una enfermedad muy poco frecuente, pero muy grave, y en Argentina los serotipos que la producen son mitad W y mitad B. La vacuna que contiene el serotipo W se incorporó a calendario el año pasado para los bebés y los adolescentes, y la pregunta no es para mí cuándo se va a incorporar al calendario porque no trabajo más en donde... Pero digamos, en el momento en el que se planificó incorporar la vacuna a los 3, 5 y 15 meses, se planificó con la posibilidad de incorporar a calendario la vacuna contra meningococo B para poder completar ese 100% de cobertura. Se pueden coadministrar y era el momento de vacunación contra meningococo, así que se está evaluando en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que se va a generar una recomendación seguramente durante este año, y después la decisión final la tomará el Ministerio de Salud de la Nación en relación a la incorporación de la vacuna o no, pero ese era el plan. Y uno puede incorporar una vacuna a calendario para prevenir una enfermedad que es muy frecuente pero no tan grave, o en el caso del meningococo, una enfermedad que no es tan frecuente pero es realmente muy grave en el contexto de lo que es la mortalidad y de lo que son las secuelas que puede generar, así que esa es la decisión que tienen que tomar las autoridades. Pregunta ahí, por favor. No, volviendo con el tema de la vacuna para influenza, quería saber cómo había resultado el esquema en el último año, o sea, qué grado de cobertura se logró en Argentina, cuántas muertes hubo asociadas a la gripe el año pasado, y qué se hace, o sea, los pacientes que recientemente recibieron vacuna, cuando llevan la nueva vacuna deben ser revacunados, pero la anterior les sirve para algo con la nueva cepa, ¿hay algún tipo de reacción cruzada que los defienda contra la cepa anterior o no es así? Varias preguntas en una, vamos por partes. Las coberturas de vacunas, en general,
cuando uno habla de influenza, lo que uno tiene que entender es que no es una vacuna para todo el mundo, es una vacuna para aquellos que tengan riesgo de tener complicaciones de influenza. Esto es importante entenderlo porque tenemos vacunas que son para todo el mundo, por ejemplo, sarampión. Y tenemos vacunas como influenza que son para grupos especialmente en riesgo. Y estos son los grupos que apuntamos con las vacunas. Y estos es un grupo que en general tenemos bastante buena cobertura en algunos grupos muy especiales como las mujeres embarazadas, el personal de la salud, y estamos un poco más retrasados en otros grupos de riesgo como mayores de 65 años o aquellos más jóvenes con enfermedades asociadas a las que llamamos comorbilidades. ¿Mueren personas por influenza en Argentina? Sí, en Argentina y en todo el mundo. Todos los años tenemos fallecidos por influenza, pero cuando uno empieza a analizar aquellos fallecidos, la sorpresa que encuentra, o no tan sorpresa, es que la mayoría eran personas con indicación de vacuna que no se habían vacunado, por diversos motivos, en general por desconocimiento, por resistencia, etc. El mensaje que uno tiene que transmitir es que en Argentina tenemos vacuna para influenza, esta vacuna está disponible para la población objetivo, pero es importante vacunarse. Y no vacunarse estando en un grupo de riesgo implica el riesgo de enfermedad o incluso de morirse. Esto es lo que uno quiere transmitir. Sí, un comentario y te voy a hacer una pregunta. No, Y vamos. Un comentario adicional. En el año 2016 hubo, digamos, más fallecidos que en el año 2017. La cepa que más circuló fue la H1N1, ¿se acuerdan? La de la pandemia. Y las muertes se produjeron en gente relativamente más joven. Todos, como decía Daniel, sin vacuna, la mayoría sin vacunación. Y el año pasado la cepa que predominó fue H3N2 y la edad de mortalidad se elevó hacia personas de mayor edad. También la mayoría no había recibido la vacuna. Ese comentario nada más. La vacuna dura 10 meses. Lo que faltaba. La vacuna Sanoa. Esta es una vacuna que primero cambia su composición casi todos los años y su vencimiento, a diferencia de otras vacunas, no es a 5 o 6 años, sino dentro del mismo año, sobre el fin de año. De manera que si alguien se vacunó un año y al año siguiente tiene indicación, se debe vacunar. Incluso, y es una pregunta frecuente, ¿qué pasa si la vacuna no cambió la composición? Si no hay un virus nuevo, bien, la vacuna pierde su efectividad luego de un tiempo, así que cualquiera que se haya vacunado un año, al año siguiente se vuelve a vacunar con la vacuna que esté circulando, sea la misma composición o una nueva. ¿Otra pregunta? Sí, allá. Por favor, allá al fondo. Acá hay una señora que está hace un montón levantando la mano. No le quieren dejar hablar. Yo la voy a La defender. señora Negroni. Es el doctor Bombay que no la deja hablar. Muy bien. Negroni, ¿es usted? Yo me acuerdo, ¿no? Qué buena memoria. Me acordaba por el trago. No, era con respecto a la vacuna para los re mayores, que yo nunca me vacuné, pero escuchaba que decían... ¿Cuál vacuna, perdón? ¿no? La de la neumonía. Neumonía y para la gripe. Bien. Escuchaba los comentarios negativos con respecto a la entrega de las vacunas, que pasaba un tiempo, por ejemplo, abril, si no se lo daban en abril, que se lo den en julio ya no servía. ¿Existe eso? Es muy importante esa pregunta. Primero que usted se tiene que dar la de la gripe, la de la neumonía y la de doble adultos, que protege contra el tétanos y la difteria también. En Argentina hay casos de tétanos y hay fallecidos por tétanos con accidentes muy tontos, como tareas de jardinería. Entonces, la verdad que es una enfermedad grave, que no es muy frecuente gracias a la vacunación, pero cuando nosotros vemos las coberturas de vacunación en adultos nos llegan al 50% y en los mayores de 60 años menos todavía. Así que es neumococo, gripe y doble adultos, y también podría recibir la vacuna contra hepatitis B. En relación a la vacuna antigripal, como decía Daniel, la vacuna se produce todos los años. En septiembre, la Organización Mundial de la Salud define qué cepas va a contener la vacuna, porque tiene 3 cepas del virus, tiene 2 cepas del virus A y una del virus B, y en el momento en el que la Organización Mundial de la Salud define las cepas que va a haber, se empieza a producir la vacuna. En función de la producción, que puede tardar un poco más o menos, la vacuna se distribuye, llega a los países y se distribuye. Entonces, lo ideal es estar vacunado y protegido antes que empiece a circular el virus, porque la vacuna tarda alrededor de 10 o 14 días en generar anticuerpos. Entonces, si uno está vacunado y tiene los anticuerpos antes que empiece a circular el virus, está tranquilo toda la temporada de invierno. De ahí a que no sirva si ya es julio, es un error.
Digamos, uno tuvo expuesto ese tiempo de circulación, pero siempre es mejor estar protegido lo que queda del tiempo de exposición. Entonces, si bien lo ideal es vacunarse lo antes posible, es un error muy frecuente y peligroso decir, no, ya es mayo, no me vacuno porque estoy todo el resto del año de circulación viral sin estar protegido. Entonces, hay que vacunarse igual. La única vacuna que es así estacional es la de la gripe, la de la neumonía está todo el año y la doble adultos también, así que nos podemos vacunar contra la... No, pero se tienen que vacunar contra la neumonía, también durante el verano se puede vacunar uno sin problema. Bien, la última pregunta de la señora y después vamos al otro bloque, por favor. Ahí le vamos a... No se escucha. Ahí estamos bien. Todas las preguntas han sido muy interesantes, esta no es tan científica, sino que quiero preguntarles si tienen idea dentro del cuerpo médico en actividad, qué porcentaje son homeópatas, porque tengo entendido que ellos no están a favor de las vacunas, y si la sociedad SADI ha pensado alguna actividad en la que puedan hacerlos cambiar de opinión. No hay un porcentaje, pero la verdad es que en el Ministerio de Salud y con la SADI hemos trabajado también con la Sociedad de Medicina Ayurveda y con la Cátedra de Homeopatía de la Maimónides. Hemos hecho debates con homeópatas antivacunas que han sido un desafío interesante para la tolerancia, la paciencia y el budismo, porque la verdad es que una cosa es generar dudas razonables o hacer preguntas y otra cosa es como un fundamentalismo sin ninguna evidencia científica, que lo que nos preocupa a nosotros es que no creemos que vayamos a convencer a esas personas, pero sí nos preocupa mucho que esas personas puedan convencer a otras personas que tengan esas dudas. Entonces nos parece que el rol nuestro es clave para eso. La verdad que hemos encontrado, tanto en la Sociedad de Medicina Ayurveda, que han hecho un comunicado, dijeron que la medicina ayurveda acepta las vacunas, que para ser médico o enfermero ayurveda en India uno tiene que vacunar y trabajar en ese sentido. Y los homeópatas, primero hicimos un debate, vacunas sí, vacunas no, y el año pasado nos invitaron a decir vacunas sí, pero ¿cuáles? Así que vamos avanzando con mucho orgullo. Hay algunas dudas, pero vamos avanzando con eso. Es muy interesante el tema y es un camino que se está abriendo ahora porque es uno de los temas clave para poder seguir favoreciendo el acceso de toda la población a las vacunas. Bien, gracias. Gracias, Carlos.